Hoy vamos a hablar del IVA. Bueno, yo sé que no es un tema muy interesante. Bueno, pero no se ¡No me enoje. enojo! En Chile existen varios impuestos. ¿Qué es un impuesto? Un tipo de tributo que le pagas al Estado impajaritablemente ya que éste te obliga. De ahí que evitar pagarlos es ilegal, siendo esta acción llamada evasión de impuestos. Su pago es en dinero y sin recibir nada a cambio al momento de pagarlo. El Estado cobra impuestos recibiendo en ellos la mayoría de sus ingresos para financiar sus políticas públicas, subvenciones, beneficios sociales y costear diversos gastos fiscales. Uno de los impuestos más común y con el que más dinero recauda el Estado de Chile es el IVA, impuesto al valor agregado, que afecta a las compras, o mejor dicho, al consumo. Cuando tú compras un pedazo de pan y te dan la boleta, ese valor pagado incluye el IVA, y así con la mayoría de las cosas que compras. Viendo el asunto desde un enfoque más histórico que económico, la existencia del IVA es mayor que la que cualquier experto tributario podría señalar. Su existencia marca hitos importantes de la historia de nuestro país, Chile. ¡Aburrido! Pues bien, entrando en materia, el ancestro del IVA es el alcábala, que es de origen español, el cual fue creado en la península ibérica por los musulmanes que colonizaron esas tierras. Ya saben, musulmanes, sarracenos, Islam, Mahoma, ¿les suena? Pues de ahí viene, ¿ya? Es una pieza más de todo el legado que los españoles nos dejaron en América. En Chile se implementa bajo la Real Cédula del año 1591 y si se fijan es bastante posterior incluso a la muerte de don Pedro de Valdivia. La alcábala se aplicaba a las ventas y permutas de bienes muebles y raíces, de minas y fragmentos de buques, pero solamente en las que había un contrato de por medio, validado por ambas partes. Si uno va al Archivo Nacional y revisa los catálogos de documentos de la colonia, debería toparse con algún contrato de venta o permuta y debería salir mencionado el pago de la alcábala. Bueno, hay que pensar que durante los tiempos coloniales eh, la venta y permuta de terrenos se dio constantemente debido a que los grandes latifundios que existían, grandes extensiones de tierra, comenzaron a dividirse en pedazos cada vez más pequeños, 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 pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. ¿Ya? En parte se debe porque cuando no se heredaban terrenos, se vendían. O había alguien que tenía un trozo y quiso sacar de ese trozo un trocito más chico para venderlo, permutarlo, etcétera, etcétera. De modo que esta era una transacción bastante frecuente. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que todas estas ventas y permutas se realizaron con contratos de por medio. Supongamos. Eso quiere decir que la alcábala estuvo presente en cada una de estas transacciones que se hicieron. Si es así, sería bastante interesante conocer entonces, lo cual requiere una investigación exhaustiva y puede que existan, o puede que de forma parcial o no, pero yo lo desconozco porque no he investigado el tema, pero sería interesante realizar alguna investigación o realizar una que nos diga cuánto dinero se recaudaba con el alcábala en la colonia. En un periodo o en otro me da lo mismo, qué medios existía para que el pago realmente se hiciera, para controlar que se hicieran los pagos, para fiscalizar eso, y qué tan significativo era para las arcas del llamado Reino de Chile, porque eso nos dice bastante de si la alcábala era un impuesto importante o no en su época.
¿Qué? Ah. La existencia de la alcábala trasciende los tiempos coloniales, dejando de existir a mediados del siglo XIX. En su momento hubo voces que quisieron eliminarla, pero a la vez hubo voces que cuando la eliminaron quisieron ponerla de nuevo. Una vez lograda la independencia del dominio español, se alzan voces que impulsan la supresión de este impuesto. Ello fue cuando nuestro Código Civil entró en vigor en 1857 y a la vez hubo intentos judiciales por tratar de mantener la alcábala después de regir dicho código. La clave para entender a las personas que aspiraban a eliminar el alcábala es entre quienes deseaban convertir a Chile en un país netamente exportador de materias primas. Esta idea económica del país se consolidó, se perfeccionó después de la Guerra del Pacífico, cuando la región de lo que hoy día es la región de Arica, Tarapacá y Antofagasta se anexaron al territorio chileno. En esas regiones, sobre todo las últimas dos, estaba el salitre, y la explotación del salitre fue lo que más exportó Chile dentro de esta idea económica. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, habían voces que querían que la antigua alcábala se restaurara, con el argumento de que decían, bueno, es que la alcábala, quiero decir, las riquezas que el salitre nos da, que en este momento son a raudales, tarde o temprano se van a acabar, ¿ya? Bueno, y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué terminó pasando con las riquezas del salitre? ¿Tuvieron tiempo para pensarlo en este rato? ¿Tuvieron tiempo, no? ¿Qué quieren que les diga? La explotación del salitre con el tiempo, ¿debido a qué? El descubrimiento del salitre sintético por los alemanes en el año 1913, y además porque el salitre se utilizaba para la fabricación de armas y explosivos. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizó de manera considerable para ellos, pero una vez terminada esta guerra, como cayó drásticamente la producción de armas que se veía durante la guerra, o sea, estaba, supongamos, aquí y de repente lo mismo pasó con la producción del salitre. Y es en ese mismo momento que los impuestos recobran su importancia. Bueno, para ser precisos, no volvió la antigua alcábala, debido a que durante el decenio 1910 y sobre todo después de 1920 se empezó a crear un aparataje tributario importante en el país, donde se crea, por ejemplo, la Dirección de Impuestos Internos, que después terminó siendo el actual Servicio de Impuestos Internos. Se crea, por ejemplo, el impuesto a la renta, y se crean tipos de sociedades comerciales como la sociedad de responsabilidad limitada, entre otras cosas, ¿ya? También se crea un impuesto que no solamente grava las acciones de ventas, muebles, inmuebles, principalmente terrenos, que solamente necesitaran un contrato. No, aquí se podría decir que se genera una verdadera revolución, porque se empezó a gravar toda venta y toda compra realizada sin un contrato de por medio. Ya no era necesario el contrato, ¿vale? Y esto en su momento, lo que hoy día nos parece algo tan común, tan obvio, tan evidente, en su momento puede haber sido una verdadera revolución. ¿Por qué lo digo? Bueno, básicamente porque pasamos de tener una alcábala a un verdadero impuesto al consumo.
Era la primera vez que en Chile se implementaba un impuesto de esta categoría, ¿ya? Y esto significaba también hábitos nuevos para la sociedad, esto de tener que pagar impuestos. Piensen que antes de esto la gente no tenía concientizado, tengo que pagar impuestos. La principal característica que tuvo este impuesto al consumo, o impuesto de compra-venta, como quieran llamarlo, es que poseía algo que se llama efecto cascada. ¿Y en qué consiste? Bueno, Tenemos al productor y al consumidor final. Entre ellos hay manos por las que pasó el producto, por ejemplo, grandes distribuidores, algunos más pequeños, luego el dueño de un almacén de barrio donde compra el consumidor final. En cada una de estas instancias se pagaba la misma tasa de impuesto, haciendo que sea cada vez más caro a medida que pasaba por más y más manos. hay que contextualizar un poco. Tienen que recordar que Chile tenía un modelo económico de Estado benefactor, en el cual este mencionado Estado, valga la redundancia, intervenía activamente en la economía, como con sus brazos interventores, metía mano en toda política social y con ellos ayudaban en todas las necesidades que habían de la sociedad, demandas, vivienda, pensiones, salud, educación, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que decir que los problemas es que para que el Estado funcione, para que sus políticas sociales se realicen, necesita ingresos. Y si este impuesto a la compraventa lo que menos dejaba era ingresos, debido a todos los problemas que hemos mencionado, hay una importante cantidad de ingresos que no se están percibiendo. Entonces este Estado con sus brazos empieza a quedar algo manco porque hay muchas cosas que no puede realizar por falta de fondos. ¿Vale? Bien, bien. Por ejemplo, los problemas del impuesto de la compraventa, ¿cómo influyen? De la siguiente manera. Que entre 1940 y 1975 aproximadamente, esto así como por dar un pequeño rango de tiempo, hubo un elevado déficit fiscal, siempre, ¿ya? Pero además hubo una inflación anual que estuvo por encima del 30%. También habían muchos productos que estaban exentos de pagar este impuesto. Decirte que estas exenciones comenzaron a materializarse, a darse desde el año 1933 y en un lapso de 40 años aumentaron a 108 productos o bienes exentos del impuesto de compra-venta. 108. Algo que el día de hoy nos parecería... Hay bienes grabados con este impuesto que además, además de tener el impuesto compra-venta, recibían la carga de un impuesto adicional. Que hoy día, claro, eso lo vemos porque, por ejemplo, hoy día, ¿qué impuestos adicionales existen? En las bebidas alcohólicas, en las bebidas azucaradas, en los combustibles, en el tabaco, bueno, en fin, se entiende. Pero en ese entonces eran muchos impuestos adicionales que ya habían aparte del compraventa. Les doy dos ejemplos para no aburrirlos tantos con casos. Existía el impuesto a las especies suntuarias. Ustedes sabían que, bueno, la televisión tenía especies suntuarias, que decir artículos de lujo. ¿Ustedes sabían que los televisores tenían ese impuesto? Y los dejaron de tener el año 1985. Otro impuesto más es el impuesto específico a los combustibles, creado el año 56. El punto culminante de todos estos problemas económicos
generados por este impuesto a la compraventa con todas las características que hemos descrito, explotó durante el gobierno de la Unidad Popular debido a la fuerte crisis económica que se genera durante ese gobierno. Este fue derrocado por un golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas. Es presidente Pinochet. Las cuales se instalan en el poder, que con la ayuda de economistas cabezones que venían de Chicago, de Harvard, cambiaron el impuesto a la compraventa y lo reemplazaron por el actual IVA que existe, impuesto al valor agregado, el año 1975. Pero, esa gente, no fue como que el año 75 llegaron y lo implementaron como una idea nueva, como que lo hubiesen sacado a la universidad. No. Ya en el año 1969 y 1970, el Servicio de Impuestos Internos había auspiciado un estudio para cambiar en ese entonces el impuesto compra-venta. Quizás no por el IVA, pero sí hacerle algún cambio importante. Y ese estudio estuvo hecho por John Doe, que estudió en Harvard a todo esto. Hay que pensar también que el IVA, en los 70s, ya se había implementado en países de Europa Occidental y en América Latina, en Brasil, Ecuador, Uruguay y Argentina. Entonces, también desde este punto de vista se puede entender que Chile se unió a una suerte de tendencia con respecto al IVA que se estaba implementando en algunas partes del mundo occidental. Nuestro IVA recoge elementos existentes en nuestra legislación tributaria previos a su existencia, dándole carácter de continuidad en el desarrollo de este impuesto en sí. El IVA, a diferencia de su predecesor, no posee el efecto cascada, sino que se aplica por la diferencia entre el IVA generado por las ventas con el generado en las compras en una empresa, dificultando el encarecimiento de bienes y así evitando distorsionar más de lo necesario la realidad de sus precios. Se considera en una sola ley, pudiendo mejorarse todo aspecto tributario, de control, administración y legal respecto al tema. Las exenciones cambiaron de patrón. Ya no van por ciertos bienes, sino para buena parte de los servicios realizados por particulares. Toda actividad comercial quedó grabada con este impuesto. Con la implementación del IVA se corrigieron todos los problemas que tenía el impuesto de compraventa. El Estado comenzó a recibir ingresos de una forma constante y masiva, ingresos que antes no percibía, con los cuales pudo hacer sus políticas fiscales, ¿ya? Es más, el IVA en la actualidad genera el 40% de los ingresos que el Estado posee. Eso a pesar de que la evasión de este impuesto en la actualidad está cerca del 25%. Ello, ha aumentado, por ejemplo, en 25 años, de como el 15 al 25% aproximadamente de evasión de este impuesto, debido a que por un lado ha proliferado mucho el comercio ambulante, que son toda esta gente que vende en la calle, llega, se instala y eso, sin permiso, sin nada. Y otra es por el comercio que se realiza por las redes sociales. Ya saben, esta gente que vende por Twitter, por Instagram, por Facebook, en páginas de web, en fin, y no pagan IVA. Simple como eso. Ahora, hay una diferencia muy grande en la actualidad con lo que había, por ejemplo, antes de los 70s. Que antes, ¿se acuerdan que hablábamos de que antes hubo, cuando se implementó el impuesto a la compra-venta de un Estado benefactor con sus bracitos interventores con los cuales atendían demandas de la ciudadanía, de la gente? Bueno, el día de hoy estamos en un modelo económico neoliberal, donde el Estado ya no aporta de forma activa en la economía, ya no interviene, ya no tiene unos brazos interventores, ya no se mete a través de instituciones, sino que es una intervención pasiva. Su aporte es mediante subvenciones, fondos, licitaciones, dinero.
Esto, implementación del IVA en su momento implicó un cambio de mentalidad. Tienen que pensar que por mucho tiempo la gente tenía este impuesto, existía, algunos lo pagaban, pero si había mucha evasión, la gente se acostumbró a no pagar. La gente se acostumbró a no hacer nada para declararlo. La gente se acostumbró a no hacer recibos por cada venta, por cada compra. Y como fue por mucho tiempo, eso quedó en el inconsciente de las personas por generaciones. Cuando se implementa el IVA, se tiene que hacer todo una suerte de educación, de cambios de hábitos. Se tuvo que pedirle a la gente que cuando comprara, exigiera su boleta. Que cuando vendiera, hiciera la boleta. Que cuando tuvieran un negocio, tuvieran que hacer una declaración para pagar el IVA. Todas esas cosas antes no se hacían o se pasaban de largo porque como la evasión era muy alta, uno de estos, por nombrar muchos, uno de tantos esfuerzos que puede haber habido en la época, fue la realización de la tomboleta en Sábados Gigantes. Como toda invención, los impuestos pueden padecer cambios, son susceptibles de ellos, debido a las necesidades que tenga el Estado o la misma sociedad. Y acuérdense que la sociedad cada vez cambia más y más. A lo mejor en los 70s el IVA fue una respuesta para ciertas demandas que habían en esa época. Pero eso no quiere decir que en la actualidad eso sea aplicable o de aquí en unos años, en 1 o 2 décadas más, el IVA sea útil. Sobre todo si se cambia el modelo económico. Entonces, ¿qué podemos sacar de colación de todo esto? Pues que el IVA es una especie de reflejo de la sociedad que tenemos, de la situación económica que tenemos, ya sea por modelo, ya sea por demandas, ya sea por la intervención del Estado que tiene en la economía, y sobre todo, si ese impuesto está bien regulado, está bien controlado, o tiene todas las instancias necesarias para funcionar bien, puede generar menos problemas de los que no necesariamente no necesariamente dejarán de existir o se fomenten si se hacen las cosas mal. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.